Hoy tenemos con nosotros a Sergio Furio, fundador y CEO de Creditas. La valoración última que os dieron es de 4.5 billion con B y facturáis en torno a 400 millones de euros al año. Esto es una auténtica locura. Estamos todavía en el 0,5% de lo que queremos estar. Queréis crecer 200 veces. Sí. Espectacular. ¿Cómo se piensa tan en grande? Bueno, cuando te das cuenta de que tienes muy poco a perder, te das cuenta que todo lo que tienes es a ganar. ¿No tienes nada que perder? ¿A qué te refieres? Porque a día de hoy tienes mucho que perder. No, cero. Mi vida está resuelta. Lo que en el papel valga Creditas es algo que para mí me importa cero. ¿Qué consejos le podemos dar a toda esta gente que está empezando a emprender? El primero, elige el mercado que realmente no te lo acabes. Hay mercados que son tan malos que ni el mejor equipo lo va a conseguir enderezar. Sergio, me hace mucha ilusión que estés aquí, mil gracias. No, gracias a vosotros y encantado de pasar un rato. Fenomenal. Estábamos hablando antes, tomándonos el café, un poco de, oye, vamos a recorrer tu trayectoria, ¿no? Porque además tú vienes del corporate, vienes de Boston Consulting Group, haciendo carrera en Nueva York y luego en un momento decides emprender. Cuéntanos si quieres ese momento de dar el salto y tomar la decisión hacia el emprendimiento y a partir de ahí vamos construyendo. Sí, yo me gradué en el año 2000 en administración, estuve 5 años en Deutsche, en banca de inversión, y después me fui para BCG. BCG estuve hasta 2008 aquí en España y ahí me fui para Nueva York. Estuve en Nueva York 2008, 9, 10, 11 y bueno, vida en Nueva York muy divertida, soltero. Y bien posicionado. Y bien posicionado. Y bueno, yo creo que teníamos un grupo de españoles muy divertido, muy like-minded, ¿no? Todos con perfiles parecidos, ¿no? Y bueno, yo creo que en aquella época tenía 2011 tenía 34 o alguna cosa así. Yo creo que entendía bien el mundo corporativo y los desafíos y las oportunidades. Y en aquel momento, pues bueno, uno de mis mejores amigos, que es Pau Sabrià, estaba acabando de hacer el MBA en Columbia, estaba en Nueva York también. Habíamos estado trabajando juntos en España con BCG y entonces yo le estaba convenciendo para que después de Columbia se volviera a BCG, pero se quedara allí en Nueva York. Y me dijo que Nanay, que iba a montar una empresa que se iba a llamar Olapic, que iba a hacer con dos co-founders, además de él, españoles también, que estaban también en Columbia, y que iban a hacer fotos de bodas. Y yo, claro. ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No parecía muy sofisticado, ¿no? No, definitivamente no. Y entonces ahí, pues bueno, pues acompañé esa trayectoria. Ahí fue mi primera inversión como angel investor también. Y bueno, me iba sentado con él. En cuanto te tomas una copa, pues hablas un poco de los negocios y demás, ¿no? Entonces definitivamente picó el gusanillo, ¿no? Porque yo en aquella época estaba haciendo la transformación tecnológica de un banco español allí en Estados Unidos. ¿Era BBVA? Era BBVA. Vale. Y bueno, pues en el mundo bancario, pues las cosas, pues lo normal, pues son mucho más lentas de lo que te gustaría, más todavía en aquella época, hace casi 15 años, ¿no? Y entonces la reflexión fue, tiene que haber una forma mejor de hacer todo esto. El iPhone acaba de ser lanzado, ¿no? Claro. Sí. 2007, sí. 2008, 9, 10, empieza a pegar el pico y ese mundo mobile todavía estaba empezando a caminar dentro de servicios financieros, ¿no? Era muy al principio, ¿no? Ahí lo que pasó es, bueno, te pones en un poco de soul searching, ¿no? De buscarte qué es lo que va a ser tu futuro, y la reflexión fue, tiene que ser tecnología y tiene que ser servicios financieros. En aquella época la palabra fintech empezaba a utilizarse, pero era un fintech 1.0, marketplaces, generadores de leads para los bancos, modelos muy finos, ¿no? Una camada muy fina de tecnología. Empecé a entenderlos y me dio la sensación de que había mucha cosa ya pasando en Nueva York y por tanto poco diferencial que yo pudiera traer, ¿no? Fíjate que el mercado está empezando y tú ya pensabas eso, ¿eh? Es una locura, pero es que esto a veces hay una frase, ¿no?, que siempre dice que el ser humano piensa que puede hacer mucho más de lo que realmente puede en el corto plazo y mucho menos en el largo, ¿no? Así es. El corto plazo, cada mes, cada trimestre, las cosas no se mueven, pero cuando piensas 10 años, 15 años, es una locura lo que ha estado pasando, ¿no? Y no te das cuenta. En ese momento pensabas que estaba todo inventado ya y lo mirabas 10 años atrás, ya está todo hecho, ¿no? Han pasado 10 años y es una locura lo que ha pasado. Sí. Entonces ahí, pero bueno, pues dicho eso, la reflexión fue, hay ya mucha cosa pasando en Nueva York y yo tengo poco diferencial competitivo, y justamente en ese momento, en 2011, acababa de conocer a la que acabó siendo mi mujer, que es Silvia, y madre de 3 hijos.
Y, Enhorabuena por esa Julia construcción Luis familiar. Sí. Y entonces ahí Silvia, pues nos conocimos en BCG también, trabajando en Nueva York. Ella era brasileña, acababa de finalizar HBS ese año, en 2010-2011. Y entonces ahí dentro de esas conversaciones mías de soul searching, pues le explicaba un poco qué es lo que pensaba, qué es lo que quería hacer. Y le decía, es que aquí en Estados Unidos, pues al final, pues los préstamos son muy baratos, los pagos son muy eficientes, Y entonces ahí me soltó lo de que en Brasil un préstamo personal pues te costaba un 120% de Esto es tipo una de interés. auténtica locura, ¿eh? 120%. Bueno, en España está categorizado como usura, Sí, ¿no? De hecho, hay el tema de... sí, Pero sí. bueno. Bueno, son configuraciones del mercado. Sí, 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 Todo total. todo tiene su explicación. El coste de producción y el coste de distribución es mucho mayor. Claro. En Brasil la renta per cápita es mucho menor. El sistema de escoraje de crédito es mucho peor. No hay historial crediticio, con lo cual al final el coste de crédito es mayor y eso se traslada en precio al cliente, ¿no? Hay tendencias de largo plazo que te van a permitir cambiar eso y viendo esa oportunidad le dije a Silvia, oye, pues que guay, vete conmigo. Y me dice, pero vamos a ver, tú nunca has estado en Brasil, no Ya. tienes ni idea de lo que estoy hablando, no hablas portugués, Claro. entonces ¿de qué me estás hablando, no? Y bueno, ese fue el principio de todo. No hablas nada de portugués, cero. Cero. Cero patatero. ¿Tú cuánto tardas en aprenderlo luego? Pues no lo sé, y la verdad es que ahora está siendo interesante ese tópico porque nos acabamos de mudar de vuelta a España y Ajá. mis hijas, que yo siempre les había hablado en español, pues ahora, claro, han tenido que aprender a hablar español bien, ¿no? Bien, claro. Y nunca estudié portugués y me dejé ir, ¿no? Y yo siempre digo que lo del tema del portugués es hablar español con un poquito de acento Sí, ¿no? y ya está, ¿no? Entonces yo creo que te defiende rápido. Vale, entonces ahí ya te lanzas a la piscina con recursos propios, ¿no? Todos tus ahorros. Sí, lo que hice fue el último bonus de BCG, que Vale. fue el bonus de febrero de 2012. Fue integralmente dedicado a montar una startup en Brasil. La gente me miraba y Vale. dice, este tío está loco. Este tío va a perder hasta la camisa, ¿no? Sí, exactamente. Sí, o sea, yo creo que la reflexión de Brasil para mí me pareció muy guay en retrospectiva. Algunas de las cosas que pensaba es, si me voy a un mercado completamente nuevo para mí, pero en un área de fortaleza, que era servicios financieros y tecnología, esa intersección, pues hay una cosa que es chula, que es que nadie me conoce. Claro. Y si nadie te conoce, pues pierdes un poco la vergüenza, ¿no? Sí. Porque puedes fracasar y nadie te va a estar viendo todos los días, no vas a tener pues los clásicos amigos un poco cabroncetes Sí, sí, sí. que te dicen, ya, ¿y cómo te va tu empresa? Te lo dije. Y tal, ¿no? Te lo dije, I told you so. Sí, sí. Y entonces eso yo creo que fue un poco liberador porque te permitió llegar a un sitio y casi que quitarte la boina, intentar pues convertirte en una persona un poco más extrovertida, ¿no? Sí. Y entonces yo al principio, pues lo primero que hice es, le dije, Pau, ¿qué hago aquí para captar pasta? Porque yo no soy rico, tío. Entonces, Claro. ¿qué es lo que hago? Me presentó a Fabrice Grinda, que él estaba viviendo en Nueva York en aquella época y que conocía muy bien Latam porque había montado OLX. Y entonces le piché, todavía estando en Nueva York, antes de mudarme, un mes antes de mudarme a Sao Paulo, le piché la idea de Creditas, que en aquella época era Bank Fácil, era un marketplace para reducir el coste de crédito vía un mejor canal de distribución para los bancos. Y entonces Fabrice me decía, yo le veía así diciéndome, sí, yo, hostia, esto ya está, salgo de aquí ya con el cheque y fenomenal. Y entonces ahí cuando acabé, le dije, bueno, entonces, ¿qué? Dice, no, me parece genial. Por eso he invertido en Captalis, que es la empresa que había fundado Enrique Linares, ¿Esto era competencia directa o qué? que era competencia directa. Brutal. Y bueno, como ves, mi due diligence no había sido muy bueno. Ya. Me había lanzado totalmente ahí pero decidí, oye, sí, ahí con el plan. Entonces Sí. llegué allí y efectivamente estuve casi 3 años prácticamente sin capital. En un año y medio después pasé el gorrito para una serie de amigos y gente que había conocido. En la presentación del tema, para que entiendas esos 3 primeros años, ¿no? Sí. Comencé con con ese dinero, con esos 200.000 del bonus de BCG, Sí. y pasó un año y medio capté otros 300.000 euros de Vale. gente que conocía y ya está, con eso pasamos 3 años, ¿no? Vale. Y un poco ahí la reflexión que yo hice cuando llegué a Brasil fue, dice, bueno, tengo este dinero, pues el librito lo que dice es que para montar una startup
pues con capital limitado, pues date 12, 18 meses para testar producto o mercado e intentar buscarle un approach. Entonces yo cogí esos 200.000 y dije, bueno, pues dividido entre 12 o 18, pues eso te daba, lo que sea, 15.000 euros. Y entonces con esos 15.000 euros, pues me hice la cuenta de qué es lo que podía contratar. Claro. Y nuestro modelo originalmente, para que veas un poco el pensamiento que hubo por detrás, ¿no? Era un marketplace donde para atraer la audiencia tienes que generar contenido. Claro. Y para generar contenido necesitabas alguien que crease contenido. Y entonces ahí metimos, lo primero que contraté fueron 2 periodistas Vale. que iban a hacer contenido de educación financiera. Vale. Iban a hacer mapeamiento de mercado de tarjetas de crédito y de préstamos, hacer research, publicar ese research en canal digital para atraer audiencia. Entonces eran las primeras contrataciones y las otras fueron los developers. Vale. Entonces el primer Creditas, que se llamaba Fácil, fueron 4 developers, 2 periodistas y yo. Vale. Originalmente en una sala de 5 metros cuadrados, que como te puedes imaginar realmente no cabíamos. Una cocina. Era básicamente eso. Y pasamos un mes en esa pequeña salita. Sí. Y después nos mudamos a ya una super oficina que tenía 20 metros cuadrados para esas 7 personas. Lo guardo con mucha nostalgia, ¿no? Porque al final te das cuenta de la cantidad de tonterías que haces, pero que a veces son necesarias, ¿no? Para descubrir un poco cómo atacar el mercado, para tener tiempo de descubrirlo, ¿no? Hay gente que piensa que lo mejor cuando emprendes es hacer un buen planning, es pensar en cuál es la estrategia, cuál va a ser el go-to-market, cuáles van a ser los inconvenientes que te encuentras. Y después hay otra gente que piensa que es lo contrario, sale a la calle y empieza a ship code, Claro. pon producto y eso te va a enseñar más rápido. Yo adopté esa segunda estrategia. Entonces, casi que con muy poca due diligence, con muy poco conocimiento, monta un marketplace, haz research, saca código, crea contenido, ve la audiencia cómo se comporta. Y obviamente tienes puntos positivos y puntos negativos en eso. Claro, claro. ¿Y cómo empiezas a coger tracción? ¿Cuáles son las primeras métricas? Porque claro, has dicho, una parte es que estabais haciendo PR porque todavía es que no había ni Instagram ni tal, y YouTube no estaba tan desarrollado, entonces la parte de generación de contenido ahora, a día de hoy sería otra y será otra. Sí. Entonces, ¿cómo empezáis a coger tracción? Primeros clientes, facturación, ¿cómo empieza a moverse la maquinaria? Pues mira, en aquella época era Google, ¿no? Claro. Era Search, Claro. y especialmente pues, Search orgánico, muy centrado en SEO. La tesis inicial, de nuevo, recuerda que era 2012 esto, o sea, hace 12 años ya. Sí. La tesis inicial era, si te creas una audiencia digital en un entorno en que los bancos todavía no están prestando atención, vas a generar un tráfico que vas a poder entenderlo bien para poder redireccionarlo y monetizar por vía de la venta de esa audiencia a un producto. Entonces eso era la fase 1 Vale. de Creditas, ¿no? Después nosotros teníamos pensado, ahora vuelvo ahí a tu pregunta, pero nuestro o sea, medio que en mi cabeza era fase 1, créate esta audiencia, fase 2, monetiza vía venta de leads. En la fase 1 incluso podías monetizar un poco simplemente con advertising puro. Vale. En la 2 monetiza por vía de leads y en la 3 verticaliza la operación, sin saber exactamente verticalizar hasta qué punto. Vale. Estaba quedando medio que así Eso en era abierto. tu plan en la cabeza. Sí, Vale, sí. vale, vale. Pero sin ser un plan muy aterrizado. Yo creo que era un plan mucho más conceptual y rescatando las slides de aquellos primeros pitches, tenía una especie de curva S que mostraba, ¿no? Que era en función de cuál era el grado de verticalización, más a la derecha, pues más verticalizado, la vertical era el margen que le conseguías extraer. Vale. Entonces un poco lo que te pasaba es que en los primeros pasos de verticalización el margen adicional es relativamente bajo, o sea, de ser una empresa que hace contenido y monetiza por publicidad a una empresa que hace contenido y monetiza por leads, la aportación de valor es extremadamente pequeña. Uh-huh. Y entonces realmente solo lo que yo creía era que realmente cuando das un salto en aportación de valor es cuando empiezas, de hecho, en la verticalización, que era esa fase 3 y que no tenía muy claro hasta dónde podía llegar, porque era un mercado regulado, Uh-huh. donde no habían experiencias de verticalización en el mercado. En Estados Unidos habían algunas referencias, los Lending Clubs, Prospers, SoFi, que empezaba casi en aquella época también, que empezaban a verticalizar, pero que no se sabía muy bien. Entonces era una idea muy poco aterrizada. Uh-huh. Pero en mi cabeza era, tío, es la primera vez que haces esto, tienes que hacer lo básico, y lo básico es crear audiencia, ¿no? Sí. Entonces ahí volviendo a esa fase 1, el nombre del juego era SEO. Entonces un tío que nunca había trabajado de SEO, que no sabía lo que era Google,
pues bueno, pues a leer, a ver cosas, a hablar con gente, a interactuar con un montón de tipos que estaban en la industria en aquel momento y haciendo las cosas pues muy amateur. Vale. No conseguía contratarme a un tipo que fuera un gurú de SEO y bueno, tenía que ir hablando con todo el mundo intentando aprender lo básico. Yo mismo, imagínate Claro. que acababa de empezar a aprender portugués revisando textos de los periodistas porque una de las grandes cosas que había que hacer era crear ese contenido para que cogiese tracción. Entonces, las métricas de éxito en aquella primera fase, ¿no? Que acabó durando un año, Ujú. era tráfico orgánico, ¿no? Era cómo conseguíamos traer audiencia. No había nada de presupuesto de marketing, o sea, nos limitamos nosotros a nosotros mismos. Dijimos, Vale. no vamos a hacer nada de SEM, todo Vale. tiene que ser orgánico, voy a tener que buscarme la vida. Y entonces buscarte la vida al final era crear un contenido que fuera relevante y buscarte un network de gente que quisiera hablar contigo en ese entorno digital. Era muy la prehistoria esto. Vaya cambio, ¿eh? Porque venías de, coño, venías de eso, de BCG, Nueva York, pedigrí que te cagas, tal, y luego bajas al barro, pero vamos, al subsuelo, al subterráneo. Yo hay a veces que ahora ya, pues bueno, más de una década después, siempre sale la clásica pregunta de cuál es el mejor emprendedor cuando empiezas una empresa, ¿no? Y la verdad es que es una pregunta muy difícil porque ¿qué es lo que te pasa? Si coges a alguien que es muy mano en la masa, ¿no? ¿Cómo se dice esto en español? Ya se me Sí, olvida. está bien dicho, ¿no? Bueno, Sin sí, manos en la masa. manos en la Ir masa. al barro, ¿no? Perfecto. Sí. Pues si es una persona muy así, cuando pasan 2, 3 años, la persona no consigue acompañarte el ritmo de crecimiento de la empresa. Si coges una empresa, si coges una persona que está mucho más madura, mucho más desarrollada, pues es fenomenal para esa segunda fase, pero la primera no consigue bajarse al barro, ¿no? Total. Entonces a mí lo que más me gusta es cuando coges a alguien que tiene una experiencia mayor a la que le corresponde a aquel tipo de trabajo, pero la persona consigue adaptarse, ¿no? Y yo creo un poco lo que tuve que hacer en esa época es olvidarme de todo lo que sabía, quitarme todo ese ego de ya sé hacer qué es lo que va a pasar, porque no tenía ni idea. Claro. Y era otro tipo de negocio, que era un negocio mucho de media, Sí. tenía cero experiencia en media, y de hecho algunos de los primeros análisis que hacíamos en media eran análisis extremadamente financieros, ¿no? Donde me veía los cohorts de media, cuál era la monetización de la media, cuál iba a ser el NPV de aquel tráfico que me estaba atrayendo, cuál iba a ser el repetition, el engagement. O sea, había como toda una serie de métricas muy financieras early on en la vida de la compañía que marcaron un poco, que hoy son signo de nuestra cultura. Vale. O sea, nosotros hoy la gestión de recursos humanos es una gestión extremadamente financiera desde el punto de vista de cuál es el NPV de esta persona que está viniendo a Creditas, cuál es el coste del churn de esta persona, cómo puedo mirar KPIs que nadie más mira, ¿no? Entonces es muy parte de esa cultura que tenemos, pero sí, efectivamente hubo que irse a un mundo totalmente diferente, ¿no? Totalmente, y que no se te caigan los anillos. A ver, toda esa cultura que has creado a día de hoy tiene sentido. Al principio estabas generando quizá mucha complejidad para algo que era básico, ¿no? ¿Puede ser así? Totalmente. Vale, perfecto. No, totalmente, es así. Y si alguien que viene del mercado de media Sí. mirase lo que estamos haciendo en la época, dice, estos tíos son tontos. Esto se hace mucho más fácil de Claro. esta otra forma, ¿no? Claro. Pero para nosotros yo creo que fue importante y no creo que fue... había shortcuts, pero creo que creó unas bases culturales que creo que fueron interesantes para que los equipos pues cuestionaran las cosas, entendieran una nueva forma de ver los negocios que al final acabó siendo súper relevante en esa segunda fase, En la segunda fase que hablamos ahora, ¿no? En la S, ¿no? En la S esta que has explicado de verticalizar y tal. Eso, y en el principio de esa S, ¿no? Porque Claro. ahí, yendo ahí un poco para adelante, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? En ese primer año, básicamente el resultado fue el siguiente. Pasamos de 0 a 100.000 visitas de tráfico. Eso Vale. fue el KPI. Vale. Esas 100.000 visitas de tráfico venían para leer contenidos y venían para, por mes, ¿no? Venían para leer contenidos y para, entender sobre algunos productos financieros. Específicamente, habíamos construido un comparador de tarjetas de crédito que mapeaba las 750 tarjetas de crédito, para lo cual los periodistas tuvieron que llamar a todos los bancos y ver cuáles eran las características y demás. Y entonces eso creó pues una funcionalidad ahí de Marketplace donde el cliente lo único que nos decía es, ostras, tengo interés en esa tarjeta de crédito. Vale. Lo que pasa es que nosotros todavía no teníamos la integración ni las partnerships con los bancos. Esto era solo 1.0, ¿no? Qué rabia, ¿no? Porque dices, estoy perdiendo oportunidades. Sí, y entonces ahí esa transición de la fase 1 a la fase 2 fue, vale, entonces hay una audiencia, esa audiencia tiene un buen engagement, la gente clicaba para allí y decía,
quiero tener este producto, te hacía un setup de una cuenta, ¿no? Un registro en Creditas en la época, pero ahí no podías continuar, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues en esta transición pon por aquí un par de banners, a ver qué es lo que pasa. Y entonces ahí conseguiste las primeras monetizaciones. Bien. Maravillosamente, 500 euros después de un año por mes. Esas fueron nuestras revenues. MRR 500 pavos. 500 pavos. Bueno, era recurrente, eran one shots. Era súper recurrente, no tenía coste de fabricación, pero clearly no estábamos allí para eso, ¿no? Vale. O sea que empezáis a monetizar. ¿Cómo sentís esos primeros brotes verdes? Que aunque sea muy poquito, seguro que alegra, ¿no? Sí, bueno, esos primeros brotes verdes eran mucho más pequeñitos de los brotes verdes que decía el Excel que tenía que conseguir. Claro, ¿no? Yo creo que ese es el... O sea que por un lado agridulce, ¿no? Es, oye, bueno, algo está, pero está... Sí, el equipo me miraba y entonces decía, joder, este tío claramente no tiene ni idea. Hostia. Y entonces ahí eso nos provocó a, bueno, decir, pues bueno, no es solo crear un producto, no es solo crear una audiencia, tengo que crear esas partnerships con las instituciones, ¿no? Claro, las instituciones bancarias en aquella época pues estaban bastante ajenas todavía a este mundo en Brasil, porque si lo piensas, la penetración de smartphone en 2012-2013 en Brasil no llegaba a un 10%. A diferencia de en Estados Unidos y en Europa, que ya estaba en el 50-60%, ¿no? Entonces estabas muy al principio. Y lo que pasa es que es un ordenador portátil, cuesta una pasta cuando lo comparas con la renta media de la población en Latinoamérica. Y entonces, a efectos prácticos, la población en 2012 todavía no tenía acceso a Internet. Vale. Sí, había acceso a Internet estaba ahí, pero la clase media no tenía ese acceso. Hostia. Y en aquellos primeros días nosotros teníamos el tráfico móvil que nos llegaba, era el 5%. 95% nos venía de laptop. Y entonces ahí, claro, el 95% venía de solo un 40% de la población que tenía acceso a un portátil. El resto no tenía acceso a portátil y no tenía todavía el smartphone. Entonces ahí hubo un developer, recuerdo en aquella época, que dijo, ostras, tío, Sergio, es que el site tiene que ser responsivo, no sé si dice responsivo en responsive, sí, lo decimos así. Responsive, ¿no? Que básicamente es que el shape del screen pues tiene que adaptarse al tamaño de la pantalla. Y yo, ¿pero por qué? Si esto, nosotros lo que estamos haciendo, servicios financieros, la gente no mobile. Dice, bueno, pero ¿no será que esto va a cambiar? Dice, bueno, pues ahora que lo dices, probablemente tienes razón, ¿no? El problema cuando haces un site responsive es que el coste de producción del site probablemente es 2-3 veces mayor. Entonces, en aquella época, de aquello que te duele el estómago, ¿no? Porque ves que el dinero se va acabando. Pero lo hicimos, fuimos para adelante y ahí aceleramos esas conversaciones con los bancos. Los bancos grandes no querían trabajar con nosotros porque era una startup pequeñita, un tipo que mal hablaba portugués. Y el primer partnership fue una empresa de tarjetas prepago, extremadamente pequeñita, casi una startup también. Y eso fue en el mes 13, que marcó esa segunda fase, ¿no? Fíjate cuánto tiempo, ¿no? Piensa que eran otros tiempos también. El capital que utilizabas era menor, no teníamos ni idea. Los rails de Internet estaban en otro tipo de cosa y probablemente yo no sabía hacerlo bien tampoco, ¿no? Claro. Entonces, en ese mes 13 fue la primera vez que monetizamos una transacción vía un lead, ya no vía publicidad, sino vía un lead integrado con la contraparte. Y bueno, pues básicamente triplicamos esas revenues de 500 euros a 1.500 euros por mes, que tampoco daba 3X, para mucho. 3X de un mes para otro. Pero yo creo que ahí sí que un poco, pues bueno, pues dio un buen gusto, ¿no? Porque dijiste, bueno, pues estos brotes verdes son mucho menores, pero claramente el camino está por aquí. Pues, hay que cogerse, hay que verticalizarse. Nunca vamos a ser una plataforma. Yo creo que eso es algo que nos dimos cuenta. Cuando veías fuentes de tráfico en servicios financieros, pues eran decenas de millones en un país como Brasil, que es un país de más de 200 millones de personas, y nosotros pues teníamos un tráfico de 100.000. Entonces, nunca íbamos a ser una plataforma que fuera la que tuviese más tráfico en servicios financieros. Si no iba a ser por ser una plataforma muy horizontal, tenía que ser por ser una plataforma vertical, ¿no? Entonces ahí medio que reforzó el punto de que había que caminar rápido para esa verticalización. Desde el mes 12-13, que eso era mediados de 2013, hasta 2015, esos 2 años, fueron muy centrados en crear ese lado de la oferta. Esas partnerships con la industria financiera, que todavía no estaba muy propensa para hacer las cosas,
pero que claramente estaba viendo que había un cierto valor porque el coste de producción era bajo, no necesitaba oficinas para hacer eso, nosotros estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Claro, claro. Que creo que eso es algo que después también me di cuenta, ¿no? Íbamos a un banco, pues Bradesco, y después de un año negociando con ellos para cerrar un contrato, pues finalmente cerrabas el contrato, te habían pedido que hicieras de todo, y ahí, pues bueno, pues te pagaban un coste variable. Claro. Y claro, un coste variable, cuando tienes poco tráfico, pues acabas monetizando poco. Y sí que es verdad que nuestras revenues en ese segundo año de operación, pues fueron pasando de 1.500 euros a 10.000 euros al mes. Bueno. Pero todavía era 10.000 euros al mes. Pero entras en modo supervivencia ya no es muerte, ¿no? Sí, pero bueno, pero 10.000 euros al mes cuando probablemente estabas teniendo costes de 20.000 euros al mes. Vale. Y no le veías claramente, yo creo que eso era lo peor, no le veías cómo eso iba a ser 3 ceros más. Claro. ¿Sabes? Que al final dices, oye, aquí estamos para esto. O sea, no voy a estar aquí para montar una empresa que haga 20.000 euros de revenues por mes, ¿no? Claro. Pero en esa fase, ese segundo año de operación, a mí me tuve que dedicar mucho a lo que era B2B sales, a negociar con los bancos, cómo hacerlo, cuánto valía, entender la forma de pensar, entender las economies del producto, porque al final cuando vendes tu producto, lo más importante no es vender tu producto, sino entender quién lo está comprando, por qué lo está comprando y cuál es el producto de ese otro que te lo compra, ¿no? Entonces, el producto de estos tipos era una tarjeta de crédito, era un préstamo personal. Lo importante para mí no era cuánto ellos me querían pagar, sino cuánto ellos iban a ganarle a aquel cliente, para entender ahí cuál era mi aportación en la cadena de valor y, por tanto, hasta dónde podía llegar si yo verticalizaba aquella operación, ¿no? ¿En estas negociaciones te ayudaba tu currículum? Es decir, ser ex BCG Nueva York, tal, o era en plan de, tienes una startup enana, nos das igual. Sí. ¿Cómo era el tema? Bueno, las dos cosas, yo creo que tienes una startup enana, nos das igual, definitivamente, Vale. y por lo tanto te trato con una prepotencia total y absoluta, sin ninguna duda. Por otro lado, mira, ahí te voy a explicar el ejemplo de lo que nos pasó con uno de los mayores bancos en Latinoamérica. Tenían un vertical que hacía financiación de coches. Y para hacer financiación de coches, lo que haces es te integras con marketplaces de coches. Y entonces ellos eran dueños de un marketplace de coches. Y además hacían la financiación para esos coches, ¿no? Solo que esa integración del banco con su propio marketplace era un horror. Vale. No convertía bien, los clientes no tenían una buena experiencia. Y entonces allí, pues bueno, pues nosotros nos metimos por allí. Y yo me metí por allí con una serie de análisis basados en lo que yo veía y en lo que yo tenía, donde me traje pues toda la experiencia de BCG como consultor y empecé a mostrarle, pues bueno, pues aquello, un clásico documento de 50 slides que estos tíos miraron y dicen, hostia, ¿y este cabrón? ¿Cómo sabe todo esto? Bien. Y entonces estos tíos, claro, el banco se dio cuenta y dice, ostras, pues de repente voy a tener aquí a un tipo que normalmente me costaría una pasta. Un consultor, contratarle, un consultor que me costaría una pasta, contratarlo para que me hiciera aquí un análisis, y este tío me está diciendo que lo quiere hacer gratis y cobrándome a tanto por préstamo. Ostras, pues tráetelo, venga ya. Adentro. Y entonces ahí, pero fue súper interesante. Eso fue año 3. Vale. El banco me dio acceso a informaciones sobre conversiones a nivel cliente y a nivel tráfico del marketplace. Vale. Justo la data que necesitabas, ¿no? Exactamente la data que yo necesitaba. Vale. Primero, para ayudarle al banco. Y segundo, para yo aprender cómo funcionaba la cadena de valor de los préstamos de coches, ¿no? Claro. En ese mercado, ¿no? Entonces ahí pasé a recibir, pues bueno, pues un subset de 3 meses de informaciones del marketplace con el tráfico, la generación de los leads, el interés en el préstamo y el funnel de conversión desde ese lead hasta el cierre de la operación. Qué bueno. Y entonces ahí lo vimos y durante 2 meses pues le hice los análisis y le presenté un proyecto específico. Dice, mira, pues te vamos a hacer esto. Danos la 50% de esto que tienes aquí y nosotros te vamos a montar un equipo, una tecnología, un tal, para hacértelo en tal. Ahí me negociaron el precio a la baja, un precio variable. Claro. Piensa que ahí una cosa que me di cuenta es que para los incumbentes la innovación de la startup es muy cómoda. Porque al final tú como incumbente tienes un budget limitado de cuánto te puedes gastar en tecnología y innovación. Y lo más barato que te puede salir es encontrar un zumbao que quiere testar su producto y donde tú tienes una audiencia enorme y entonces plugas, te metes al zumbao que está muriéndose, te lo plugas dentro y te cuesta nada. Claro, sí, totalmente. Y entonces, si te funciona bien, pues fenomenal, porque te lo traes para adentro. Si no te funciona, pues no has tenido que pedir aprobación de un budget. Riesgo cero. Es riesgo cero. Y facilidad Entonces yo, cuando me daba cuenta de esto, que ahora verás un poco cuál fue la conclusión de la historia, pues joder,
qué listos son estos tíos, ¿no? Claro. Y entonces ahí... Pues bueno, perdona sí. una cosa, Sergio. ¿Crees que te podrías haber, viendo con retrospectiva, te podrías haber puesto en valor de otra forma? ¿Y podrías haber pedido más fijos, negociar más fuerte y tal? ¿O crees que no? Creo que no. Vale, ok. Un aprendizaje. Es que creo que es extremadamente difícil. Y esto ahora nos pasa a nosotros a la inversa, ¿no? Claro. O sea, para nosotros ahora, pues el coste de innovación es alto, el budget, pues siempre hay que pedir aprobación. Todo mover creditas hoy en día es mucho más difícil de que hace 10 años y sin embargo hay un montón de startups que matan por trabajar con nosotros. Los zumbaos, ¿no? Vienen los zumbaos, que yo estaba ahí en ese lado, ¿no? Entonces, claro, ahora cuando viene el zumbao, pues casi que le doy un abrazo porque le tengo mucha nostalgia a eso, ¿no? Claro. Pero entonces, volviendo ahí al punto, fíjate lo que hicimos, le hicimos los análisis, le presentamos el proyecto, nos negociaron el precio para abajo, pero bueno, cerraba el modelo de negocio. Y durante 2 meses trabajamos, era un contrato de 2 meses que después tenía capacidad de renovación. Y yo ahí lo que hice es para maximizar las tasas de conversión de ese marketplace en los préstamos del banco, me tuve que contratar un equipo de 20 personas, yo tenía 10. Me tuve que contratar un equipo de 20 personas para apoyar el funnel de conversión, porque no me fiaba con que el banco apoyara de la forma adecuada la parte operacional. In-house pagados por ti. In-house pagados por nosotros. Por suerte, los equipos operacionales en Brasil son relativamente baratos, pero básicamente era doblar coste de un día para otro. Dije, con todo, vamos con todo. Y eso era a final de 2014 y con ese contrato, con ese banco, me fui a pichar en paralelo a hacer el proyecto, me fui a pichar a la idea de Creditas con una plataforma que iba a verticalizar servicios financieros poco a poco, sin saber todavía exactamente hasta dónde, y que el case era este que acabamos de ganar con el mayor banco en Brasil. Claro. Conseguí un term sheet. Bien. Que fueron 3 millones de euros. Primera ronda, ¿no? Bien. Primera ronda, después del Friends and Family, primera ronda de verdad, de uno de los mejores VCs de Latinoamérica, que era, de hecho, es un joint venture entre 2 VCs de Silicon Valley, que son Redpoint y Ventures, que acabó siendo Headline. Ajá. Y 3 millones de euros era otro mundo, desafortunadamente, a 8 millones de euros de pre-money evaluation. Eso fue la primera. Una buena dilución, ¿no? Una dilución espectacular, pero en otros tiempos, y yo estaba extremadamente feliz, claro. porque si no, había tenido que vender mi apartamento de Nueva York, sí. porque se habían acabado los 200.000. Claro. Se había acabado también el dinero del Friends and Family y entonces había que sobrevivir. O sea, eso es un 37.5 dilución, ¿no? De valor, sí, más o menos. Pues sí. Vale, pero bueno, tú ya emocionalmente imagino que empiezas a cambiar el estado anímico, ¿no? Porque imagino que, joder, es que estabas viendo el abismo todo el día. Sí, las noches sin dormir continuaron. Y continuando durante mucho tiempo porque, ¿qué es lo que pasó? Tuve el term sheet en diciembre de 2014, lo recuerdo perfectamente, porque me lo dijeron en cuanto estaba en la fiesta de fin de año de los alumnis de BCG en Sao Paulo. Hostia. Y bueno, me lo dijeron, me puse muy feliz, obviamente, pero el dinero solo llegó en junio de 2015. Vale. 6 meses después. ¿Es normal que tarde tanto? No, lo que pasa es que la empresa estaba un desastre. Entonces, dentro del proceso de due diligence, pues había que poner todo en orden. Vale. La contabilidad era de un escritorio de una agencia tercera, ¿no? Claro. De un asesor tercero, claro. Y estaba todo un desastre. Vale. Y los contratos estaban mal hechos, había que rehacerlo todo bien y tal. Y dentro de ese proceso de olvidarte todo lo que sabías, me había olvidado completamente todo lo que sabía y me había metido en modo garaje, además, modo sobrevivencia, con lo cual pasas olímpicamente de lo que es una buena gestión, claro. Y te centras en, oye, qué es lo que realmente va a cambiarte la aguja, ¿no? De salir a cazar. Del contador, ¿no? Es hunter total. Total. Entonces, fíjate lo que pasó en ese primer semestre de 2015, donde yo ya tenía un term sheet, pero estaba metido con la negociación con ese banco, la due diligence para la empresa y la ejecución del proyecto. Me había contratado esas 20 personas, estaba tirando de tarjeta de crédito, vendo el apartamento de Nueva York porque me casé. Vale. En un año antes de eso. Silvia confiaba mucho en ti, porque Silvia confiaba extremadamente en mí. Las odds estaban en contra, pero tenemos una historia muy chula que hubo un mes que no llegó la transferencia de Estados Unidos a Brasil, no pude sacar dinero de la tarjeta de crédito. Hostia. Y Silvia nos hizo un bailout para pagar a los empleados. Hostia. Y entonces ahí, a cambio de ese bailout de un mes de salarios, le di un papelito que fue un convertible. Vale. Y entonces, escrito a mano, después lo pasé a limpio, pero en su época era escrito a mano. Y hasta hoy, Silvia
tiene... Lo guarda. Pues bueno, lo tiene. No, no lo guarda, no. Está en el cap table Está hasta hoy. vale, vale, vale. Le convertimos ese papel en equity en la Ay, qué Serie A. bueno. Fue como una carta de amor más que un... Exactamente, pero le tenemos mucho cariño a esa época porque realmente después ves las historias y te crees que las historias son solo lo que aparece en el periódico y te das cuenta de que no. O sea, que está lleno de noches sin dormir, de cosas locas, de cosas que después en retrospectiva pues le tienes mucho cariño, Sí. pero que lo pasas muy mal, ¿no? Y que no hay que olvidarse de esto. Solo acabando ahí esa historia del banco que creo que es importante, nos pusimos a ejecutar como locos. Vamos, yo monitoreaba todas las llamadas con cliente, todos los datos y básicamente la ejecución del proyecto fue muy, muy buena. Doblamos la tasa de conversión del banco. ¡Wow! Eso sí que es brutal. El equipo del banco se quedó acojonado con lo que hicimos. Y al final del segundo mes, justamente, nos coincidió que hubo un cambio en el equipo de gestión del banco, del director que tocaba la parte de financiación de vehículos, cambiaron por otro tipo que tocaba banca retail. Y el tipo nuevo, pues tenía otra estrategia que fue muy vocal en esa nueva estrategia y básicamente de un día para otro nos dijeron bye bye. No. Sí. No, y de un día para otro podían. O sea, no había una relación contractual a 12 meses vista. Además, como es un contrato invariable, tampoco había mucha cosa para hacer. Qué dolor. Bueno, estas cosas son, yo creo que se entienden. Y ahí un poco el aprendizaje también reforzó un poco ese tema de que el incumbent tiene muy poco a perder. Yeah. Y primero, y después segundo, que las partnerships, yo es algo que les tengo muy poca confianza. Yeah. Creo que son necesarias, creo que te ayudan, te aceleran un poco el proceso de aprendizaje, pero vivir de partnerships es algo que te da muchos dolores de cabeza en una startup, porque te puede dar la vida y quitarte la vida tan rápido, ¿no? Como un emperador de Roma, ¿no? Para arriba o para abajo. Para arriba y para abajo, ¿no? Y es un tipo que, si lo piensas, el proceso de decisión no tiene nada que ver con algo lógico, tiene que ver con un proceso burocrático, con un cambio de gestión, lo que sea. Entonces ahí, fíjate lo que pasó, que yo había pichado dentro de mi piste que había ese partnership con ese banco, un logo enorme de aquella transacción, recibo el term sheet, 2 meses después nos echan a la calle y entonces ahí, pues bueno, pues llamo al fondo. Se había añadido otro fondo también, les llamo a los dos y les digo, oye, que mira, que ha pasado esto. Pero oye, pero estamos fenomenal, hemos probado, que ha sido espectacular, me tuercen así un poco el morro. Pero me dijeron, tranquilo, Sergio, confiamos en vosotros y vamos para adelante a la siguiente. Vale. Y ahí me di un poco cuenta de que a veces tienes la suerte de encontrarte con gente que son gente guay, que son gente que entiende. Y esa gente, a día de hoy, son mis amigos. Qué bueno. Han pasado 10 años desde eso y esa gente me tomo copas con ellos. Están todavía en mi cap table. Son gente que me ayudan, que me apoyan, que hacen las cosas bien conmigo. Y podrían simplemente haber dicho, uy, tío, nos dijiste esto, ahora simplemente cambio la idea, ¿no? Pero, ¿y cómo te ganaste su confianza? Bueno, yo creo que lo primero llamarles y decirles, tío, la hemos liado. Vale. Yo creo que tú no habías hecho ningún error realmente. El proyecto había salido espectacular y tal, pero nos habían echado a la calle, tío. Ya. ¿Te podías haber blindado de alguna forma? O sea, ¿hay algo que podrías haber hecho mejor ahí? Yo creo que no. Bueno, claro, pues entonces tú no habías cometido ningún error. Ya, pero bueno, pero aunque no cometas error, tío, o sea, el mundo de Venture Capital estás apoyando algo en función de una tesis. Total. Y esa tesis, pues de repente se te desmorona. Y más todavía, no se te desmorona aquella, sino también colocas claramente en perspectiva cuáles son los flaws que hay en el proceso, ¿no? Entonces ahí añadí una slide en el deck que básicamente era una slide solo, que estaba en el deck de la serie A, que eso fue nuestra serie A, que decía, y además de todo eso que hemos dicho, de esas partnerships con los bancos, nuestro objetivo es hacer una disrupción del banco y en vez de hacer el partnership con el banco, hacer el partnership a futuro con el mercado de capitales, con el inversor final. Nosotros siempre habíamos planteado la ecuación como es un marketplace de dos lados, donde tienes consumidores en un lado y bancos en el otro. Bank Fácil, que era el nombre original, era una forma fácil de interactuar con los bancos. Y ahí de repente le damos un cambio y decimos, no, esto va a ser verticalización hasta el final, donde quito al banco de la ecuación y meto directamente al inversor para hacer la disrupción al banco. Entonces, colocamos esa slide. Los VCs dijeron,
Bueno, estamos en las oficinas de Cibislen. Hemos venido hasta aquí, que ya sabéis que es nuestro patrocinador oficial del podcast. Él es Íñigo, que es el CEO de Cibislen. ¿Cómo vais? Mira, una de las novedades que estamos haciendo y que nos propusimos es sacar un proyecto todas las semanas. Estáis cerca de llegar a los 100 proyectos. Y hemos superado ya la barrera de los 100 millones financiados. Oye, lo que el inversor quiere escuchar, ¿qué rentabilidades estáis consiguiendo para los inversores? Son rentabilidades por encima del 10%. ¿Para qué tipo de personas realmente es útil una plataforma de inversión como Cibislen? El ticket mínimo es tan bajo, 250 euros, que cualquiera puede empezar a invertir con nosotros. Inversiones a través de una plataforma tecnológica en la que desde cualquier sitio puedes invertir con el móvil, desde cualquier punto de España. O del mundo, prácticamente, ¿no? Parece que no. Esto no tiene sentido. Vamos a centrarnos en lo primero y tal. Yo dije, sí, tranquilo, vamos a centrarnos en lo primero. Y en la práctica, pues no. Dije, nada que ver. Nunca más voy a estar en esta situación en la que alguien, por un tema burocrático, dice thumbs up o thumbs down por cualquier motivo, ¿no? Y entonces ahí cayó el dinero en la cuenta, ¿no? En julio de 15, y ahí empezó una lucha durante un año donde dos cosas pasaron, ¿no? Primera, yo necesitaba conexión con mercado de capitales para evitar esa dependencia del mercado bancario, que era un mercado que me di cuenta de que no necesariamente quería estar solo asociado a ellos. Y segundo, una lucha por coger ese dinero, esos 3 millones de euros, y convertirlos en código, en tecnología, que me permitiera verticalizar esa operación y ya no ser tráfico y leads, sino que empezar a traer componentes de lo que el banco estaba haciendo dentro de su cadena de valor. Aprobación de crédito, venta para el cliente, formalización de ese crédito, todas las complejidades, ¿no? En ese año 15, de mediados de 15 a mediados de 16, pasamos de tener un equipo de 30 personas, aunque estaba sobredimensionado porque tenía esas 20 que la verdad es que no tenía mucho trabajo para hacer después de lo del banco. Nos pasamos de esas 30 personas a 60. Esos 30 adicionales fueron tecnología puro, que son mucho más caros, obviamente, que los primeros. Y mi quema de caja se fue a las nubes. Al cielo. Pasamos de estar quemando pues 20.000 o 15.000 euros por mes a quemar 150.000, 200.000 euros por mes. Con lo cual, de nuevo, volvías a tener solo un año y medio de vida por delante. Pero ¿y esas decisiones cómo las tomas? Porque me refiero, te estás poniendo tú solo, estás quemando las naves. Bueno, yo creo que hay un momento en la vida de la startup en la que tienes que decidir qué es lo que estás intentando hacer y cuánto le apuestas a eso, ¿no? A mí nunca me han gustado las startups que tienen una mentalidad demasiado segura, donde creas un zombie que va a durar mucho tiempo, pero que no está testando y probando realmente el modelo de negocio. Un zombie enclenque. Sí, yo creo que you make it or break it. Yeah. ¿Sabes aquello del maestro Yoda de me encanta. There's no try? O lo haces o no lo haces, pero... Sí. Y la verdad es que yo creo que siempre tuve esa mentalidad, lo cual es un poco zumbado. Se ha demostrado que no, que ha funcionado. Bueno, pero por cada uno que te funciona, hay 100 que no te funcionan, ¿no? Yo creo que hay que ver cuándo lo haces. Y esto, no hay una regla, ¿no? Porque si lo piensas ahí en 2015... Nosotros no lo teníamos claro, tío. Nosotros teníamos una tesis, habíamos visto los problemas de un modelo y no le habíamos visto todavía los beneficios del otro modelo. Claro. A mí lo único que me da miedo ahí de esa decisión quizá es, en vez de 30, a lo mejor haber contratado 20 developers y otros 10 que fuesen de go-to-market, ventas y marketing, ¿no? Para que lo que se necesitaba era generar deals, ¿no? Más o menos, porque si te das cuenta, nosotros no se trataba de vender más en el modelo antiguo. Ya. Que sí, o sea que nosotros lo hicimos y bueno, pues ahí pues te pasaste pues de esas ventas ahí que tenías de 15.000 euros cuando habías acabado el año anterior, pues probablemente te lo llevaste a 30.000 euros, 35.000 euros. Y es un buen 2x o 2.5x o lo que sea. Pero peanuts para lo que tú querías. Está fenomenal. Y ese tipo de cosas, por cierto, te ayudan para levantar la siguiente ronda. Vale. Si no te generas esa atracción y solo estás desarrollando código, la siguiente ronda la vas a tener comprometida. Total. ¿No? Más todavía en aquella época, que es diferente a hoy. ¿Vale? Entonces ahí, yo creo que sí. O sea,
mi cabeza se dividió en modelo antiguo y modelo nuevo. Modelo antiguo tenía que tomar tracción, porque incluso el modelo antiguo era necesario para el modelo nuevo. Yo tenía que saber cómo generar audiencia, cómo traer clientes y cómo convertirlos con los bancos. El secret plan era que cuando montase esa segunda parte, iba a quitar al banco y meter al inversor final. Entonces, fíjate lo que pasó. Nosotros le apostamos todo a eso y no dio tiempo. Y no dio tiempo porque pasó un año y nos habíamos cascado pues 80% de los 3 millones de euros. Nos sobraba pues medio millón, 3 meses de vida. Los inversores, pues bueno, lo vieron y yo dije, oye, troncos, nos va a faltar pasta, pero estoy muy cerquita. Por 2 motivos. Primero, porque tengo una tecnología que está mejorando, pero segundo, porque había encontrado en ese año, un partner de mercado de capitales. Mercado de capitales son los inversores de renta fija que quería testar un nuevo producto que habíamos lanzado con los bancos, que era el producto de Home Equity. Vale. Home Equity es, te doy un préstamo con garantía de tu casa. Vale. Y ese producto lo habíamos lanzado 1 año y medio antes con un partnership, con un banco medio. Había cogido tracción. Es un producto que tiene un ticket muy alto y como nosotros vamos a variable, pues bueno, por una transacción de Home Equity que era de 50.000 euros, pues le sacabas un 4% ya en aquella época. Pues bueno, pues con lo cual pues te sacabas tus 2.000 pavetes, ¿no? Casi 2.000 sí, euros, sí. ¿no? Entonces, es verdad que el funnel de conversión era muy cortito, muy estrecho en aquella época, le convertías 0,5%, con lo cual necesitabas mucho marketing para traerte a la audiencia, ahí ya estábamos invirtiendo en marketing para acelerar las cosas en marketing digital. Pero el producto estaba saliendo bien y fíjate lo que nos dimos cuenta, que claro, cuando los bancos estaban dispuestos, originalmente me pagaban 1%, después 2%, después 3%, después 4%. Cuando los tíos te empiezan a pagar más y más y más en porcentaje, tú dices, bueno, aquí hay gato encerrado. Le empezamos a ver las economics y claro, lo que pasaba es que el banco le ganaba el 50% de esa transacción. Joder. Claro, durante 15 años. Claro, durante toda la vida de la operación. Pero era un 8% al mes. Claro. Perdón, un 8% al año. Al año. Durante 15 años, ¿no? Claro. Entonces ahí, que el NPV son los 50% que te comentaba. Sí. Entonces, cuando vi eso, dije, ostras, si consigo quitar al banco y entregarle este producto al inversor final, el inversor final no necesita todo esto, él puede obtener una rentabilidad más baja a esa que estamos diciendo aquí y yo me puedo quedar con la diferencia. Entonces, encontré a este potencial partner de mercado de capitales y me dijo, tío, este producto me súper interesa, yo tengo un fondo que te puede comprar estos préstamos si tú los originas de punta a punta, porque yo no tengo capacidad de originación, eso nos decía el inversor. Vale. Y yo, bueno, vale, ¿cuánto me pagas? Y entonces yo no le dije cuánto estaba recibiendo y me dice 10%. Entonces yo me quedo así con esta cara. ¿Cara de póker? Yo, bueno, creo que lo podemos intentar. Venga, vamos a intentarlo. ¿Sí? ¿No hiciste la de truque de mercadillo? Bueno, entiendo, un 15. No lo hice porque yo creo que estaba tan greedy y tan desesperado en aquella época que necesitaba cerrar la transacción. Claro. Y entonces ahí nos pusimos, habíamos cerrado ese acuerdo en marzo o abril de 16. Te quedaba casi nada. Y entonces ahí, en cuanto intentábamos prepararnos para hacer el primer préstamo, que salió en mayo de 16, el primer Home Equity, 50.000 euros, le ganamos 5.000 euros a la transacción. En cuanto hacíamos eso, me fui a mercado a intentar levantar una extensión de la ronda. La verdad es que intentamos levantar una ronda nueva y el mercado no nos compró porque la atracción no era suficiente. Pero nos encontramos con Kasek, que es el mejor fondo de LATAM de Venture Capital, y después de darle muchas vueltas, nos dijeron que no en abril de 16 y ahí tuve que montar ahí un lobby de mis inversores, mis VCs que tenía dentro del cap table para intentar hacer que Kasek se volviera atrás y nos dijera que sí. Vale. Y entonces ahí me fui para Kasek, le acepté de todo. Ya. Entraron exactamente con las mismas condiciones que la ronda anterior. Y nos tuvimos que meter 5 millones de euros más, porque ya se veía que realmente ese tipo de negocio iba a necesitar pasta a un valuation que era marginalmente superior al post-money del anterior. El anterior habían sido pues 3 a 8 de pre, con lo cual eran 11, lo hicimos a 12 de pre. Y te metiste 5.
Con lo cual fue otro 5 de dilution Sí. sobre, Sí, sí. sobre 12. Con lo cual fue durísimo. Claro. Pero la empresa estaba tensionada Ya. y sentías que había que tirar para adelante. Era lo que había que hacer en ese había momento. que hacerlo. Total. Y el partner me gustó mucho, o sea, casi me gustó mucho, ¿no? Entonces, Perdona, sí. para tener información, Sergio, de estos 5.000 que tú adquirías por cada deal que cerrabas de estos, ¿cuál era el CAC de adquisición de cada cliente, más o menos, para Sí, saber? mira, nosotros en aquella época la operación no estaba completamente verticalizada porque tercerizábamos algunas cosas y las pagaba el inversor, pero nos costaba ahí un 5%, un 6% de coste de adquisición. Vale. Cuando le metías ahí algunos otros costes que no necesariamente estaban asociados a eso, un poquito de tecnología y demás, básicamente le cerrabas la cuenta. Vale. Entonces parecía que era algo que tenía sentido, número uno. Número dos, tú ibas a poder ser más eficiente a largo plazo, ganar eficiencia, porque al principio era casi todo manual. Y después, número tres, te dabas cuenta de que había mucho más economics que solo aquel 10%. Y ahora verás lo que pasó a continuación. Entonces, con esos números y el lobby de todo el mundo, nos metimos esos 5 millones. Y ahí sí que fue el momento de la verdad. Vale. Ahí empezó una fase nueva que fue muy, muy, muy divertida, Vale. que empieza ya a finales de 16, donde nosotros nos damos cuenta de decir, ostras, este producto es la pera, solo que es un producto donde yo no quiero ser comisionado. Yo no quiero ser ya solo un marketplace donde gano aquí un 1, 2, 4 o 10% de la transacción. Yo quiero que la transacción sea mía. Vale. Y donde en vez de yo recibir de alguien que me pague, yo quiero ser yo quien pago a la otra parte de la ecuación. Entonces ahí montamos el modelo moderno de Creditas, esto fue final de 16, principios de 17, donde nosotros lo que hacemos es, en vez de venderle el préstamo a un fondo de otro, lo que hacemos es montamos un fondo nuestro. Vale. Nosotros nos responsabilizamos de hacer el funding de ese fondo, como buscando inversores que se lleven un 10% de yield, que está fenomenal, Está súper bien, vamos. en cuanto el cliente pues está pagando pues el 20%. Entonces la diferencia del 20 y el 10 y los costes que están inherentes pues te dan ese margen enorme por año. Claro. Claro, la diferencia de eso es que el modelo pasa a ser un modelo recurrente, donde yo hago una operación y durante 15 años te genera cash flow esa operación. Brutal. Tienes un coste que lo haces al principio, ahora nuestro coste es mayor porque ahora hago la operación completa, ahora ya es mía. Vale. Pero el payback de esa transacción ahora son 6 meses y a partir del mes 6 tienes muchos años por delante donde te viene margen líquido que te entra dentro de tu book. Y a esto se le llama Product Market Fit. Y a eso se llama Product Market Fit. En ese momento... Qué sensación, encontrarlo. Bueno, sí, ahí es cuando de repente yo creo que el founder tiene que callarse. Sí. Y el deck tiene que hablar por sí mismo, ¿no? Ahí es cuando la empresa tiene que ya, pues, ha madurado y ahí tienes que enseñarla y el VC, pues, tiene que mirarlo y tiene que decir, hostia, esto mola. Sí. Entonces ahí lo importante es el deck que hable y el deck habló. Vale. En el segundo semestre de 16 acabamos de captarnos esos 5 millones entonces armé lo que era ese Creditas moderno dentro de un deck y me fui a ver al IFC, que es del Banco Mundial, y a Naspers, que estaban muy cerca de nosotros porque les gustaba mucho Case, les gustaba mucho el tal, y además tocamos un tema ahí de financial inclusion, de reducción del coste de crédito, que ellos tenían bastante interés, y les expliqué, mirad, si yo consigo juntar aquí una buena pasta en hacer este tipo de cosas, el modelo este va a escalar muy bien y vamos a poder montar una empresa grande con mucho impacto y demás. Entonces necesito 20 millones de euros. Y entonces ahí empezaron a tener una competencia entre los dos para liderar la ronda, entre AFC y Naspers, y al final acabamos haciendo un call round por los dos, que fueron 20, nos la metimos, creo que fue a 50, 60 millones de pre-money. Y con ese dinero lo que hicimos fue montar el primer fondo. Vale. El primer fondo que ya testó el modelo completo. Ese modelo completo, el dinero iba para montar ese fondo y también para, ahí así, traerte la gente de ventas, la gente de crédito, la gente de formalización, el funnel completo, para hacer que la maquinaria ya no tuviera sustos, porque ya no era solo tecnología, había que hablar con clientes, había que resolver dudas, había que tener una operación completa. Nosotros siempre hemos dicho que cuando hay un problema, hay empresas que simplemente o hacen lo más difícil, ¿no? Que es resolverlo con código. Y nosotros
siempre que lo hemos intentado hacer, cuando hay un problema, resolverlo con código, tardamos demasiado. Y cuando tardas demasiado, comprometes tu siguiente ronda. Todo. Entonces nosotros hemos ido siempre a formato híbrido. Abro el código, pero lo hago long and thin, y al mismo tiempo me contrato operaciones, y las operaciones me ayudan a que el código salga mejor, que el código tenga menos errores porque responde realmente a la demanda de la operación que estoy haciendo, ¿no? Entonces ese formato nos ha funcionado relativamente bien a lo largo del tiempo, y es una de las características que más nos definen. En ese 2017, 8 meses después, ya con el fondo montado, te hiciste la tercera ronda nuestra, que fue la serie C, que te metiste 50 millones, ahí a 200 millones de valuation. Vale. Ahí la compañía... Vas pegando, o sea, ¿cómo siente un emprendedor la Sí. presión de ir pegando mordiscos gordos al equity? Como te decía antes, para mí hay dos tipos de empresas. La empresa donde lo que quieres es ser extremadamente asset light. Normalmente es una empresa que ataca un vertical nichado muy eficiente en consumo de capital y donde tú quieres tener el 100% de la compañía. Y después hay otro tipo de empresas donde atacan problemas muy, muy grandes, Sí. donde se necesita mucha pasta Sí. para resolver el problema. Yo creo que ahí renuncias desde el principio a ser un tipo que va a tener el 70% de la compañía. Claro, seguro. No va a pasar, ¿no? Y lo ves desde otra perspectiva. Lo ves desde la perspectiva de esto puede ser una empresa de 10 billones de dólares. Claro. Y yo creo que ahí fue cuando empecé realmente a pensarlo, ¿no? Decir, bueno, si voy a captarme 50 millones a 200, estos tíos van a estar buscando pues 4 o 5 veces. Es 1 billion o 2 billion. Sí. ¿Será que esto puede ser así? Entonces te haces tu matemática y dices, bueno, pues podría ser. Pero esto es una locura. Porque también miras los números y dices, hostia, claro, para tú valer 1 billion, pues tienes que tener unas revenues de 100 millones. Claro. En la época cuando hacíamos esa ronda de que nos metimos 50 millones a una pre de 200, pues la empresa estaba teniendo 15 millones de revenues año. Claro. Piensa que hemos pasado de 15.000, 20.000 euros mes a 30.000, 40.000, a ya 1 millón, millón y medio por mes. Se estaba acelerando, estaba Brutal. funcionando. Brutal. Pero claro, pensar en 100 millones de revenues, pues era, ¿sabes? Te queda un poquito lejos, ¿no? Ya. Pero ese fue el momento de la verdad, donde ese cheque de 50 millones lo hicimos valer durante 1 año y medio, suficiente como para crear una empresa que claramente era una empresa de alto crecimiento, Sí. donde realmente veías el use of proceeds, dónde le metías el dinero, cómo sacabas, el equipo ejecutaba bien, los márgenes eran ok, pero la empresa podía crecer, Vale. lo veías. Y ahí de repente te llega 2019. Cada 2019 te cambia el panorama del ecosistema de tecnología en Latinoamérica. Te lo cambia en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica era una región relativamente olvidada. Los americanos pues le parecía pequeña, los europeos están muy lejos, capital local no había, porque son regiones de tipos de interés muy alto, donde es mucho mejor invertir tu dinero en renta fija Claro. que no en equities. Imagínate en equity venture capital y líquido, no tiene sentido, ¿no? Claro. Y ahí de repente en 19 llega un mercado de bajo tipo de interés en el mundo, donde el ecosistema de tecnología empieza a ponerse muy caro para los venture capitals, que empiezan a decir, ostras, ¿dónde hay dónde invertir? Mercados emergentes. Mercados emergentes, pues China, India, y de repente Brasil aparece en la ecuación. Empieza a llegar gente como SoftBank. Y la llegada de SoftBank a Latinoamérica te cambia un montón de cosas, ¿no? Porque de repente hay alguien que está dispuesto a escribir un cheque de 200 millones. Y la primera inversión que hicieron allí fue la de Logi. Logi es una empresa de delivery. De cartas, de casi como un DHL, ¿no? Vale. Y casualmente mi mujer vuelve de nuevo a la ecuación, y casualmente mi mujer estaba en BCG todavía y le hizo la due diligence para SoftBank de Logi, Vale. para la primera inversión que SoftBank hizo en Latinoamérica, el Vision Fund. Y eso fue en 2018. A final de 2018 yo digo, bueno, me parece que es un buen momento para levantar pasta. Estaba muy cerca de recibir un term sheet de un inversor de private equity bastante conocido, y de repente quería buscar SoftBank y le digo, oye Silvia, este tema que me estás diciendo que estás haciendo, ¿tú me lo podrías presentar? Y dice, sí, la verdad es que son unos tipos que están en Londres, que están cubriendo la TAM desde allí y tienen poca idea del mercado brasileño y tal, te los presento.
me fui para Londres para ver al equipo y pues bueno, pues mucha suerte porque Max, que era el tipo que estaba viendo Latinoamérica, era un exbanquero de mercado de capitales, sabe exactamente el mundo de las titulizaciones, de los fondos y tal. Se quedó enamorado del modelo de negocio y se puso a currar rápido y me consiguió entregar un term sheet en tiempo récord con más dinero del que yo necesitaba. ¿Se puede saber la cifra o no es pública? Sí, fueron 200 millones de ronda. Eso fue fue una ronda que hicimos a 500, 600 de pre. Vale. De nuevo, otro buen tajo. Sí. Pero ese dinero, habían dos competing term sheets. Uno que era meterte 50 millones más a un valuation parecido y otro que era, no, piensa grande, métete 200 a prácticamente el mismo valuation, un poquito más, ¿no? Sí. Y entonces ahí te quedas así, porque los dos eran buenos nombres, ¿no? Y un poco el pensamiento fue, ostras, estos tíos, esto va a cambiar el panorama de Latinoamérica. Va a venir una enchurrada de dinero y ¿con qué cara te quedarías? Y esa fue la reflexión. ¿Con qué cara te quedas si la semana siguiente estos tipos meten 200 millones en alguien que puede estar potencialmente compitiendo contigo? Total. ¿No? Porque 200 millones versus 50 en nuestro negocio es un cambio enorme. Sí, sí, las capacidades y cosas que puedes hacer es totalmente diferente. Es comunal. Entonces yo creo que esa fue la reflexión. Dice, oye, de perdidos al río. Ahí empiezas también en un tipo de conversaciones de cómo haces para que los inversores te compensen por dilución a partir de ese momento, tengas un top-up de acciones permanente. Yo creo que el bicho se convierte en algo diferente cuando llegas a esas magnitudes y ahí dejas de tener dilución a partir de ese momento ya también porque ellos quieren que tú continúes estando motivado también, involucrado. Motivado de la operación. Pero si lo piensas ahí solo para hacerte un símil, si te coges un Nubank, ¿no? Que yo creo que es para mí pues el mejor caso de éxito en Latinoamérica y probablemente en el mundo de fintech pues casi también, ¿no? Es una empresa hoy de 70 billion que tiene 12 años de historia, mismo tamaño de nuestra historia, ¿no? 70 billion. David, cuando hizo el IPO, pues ya le había quedado pues solo un 25% de la compañía. Claro. Tú en ese momento de tener esa ofensiva constante napoleónica que me está pasando la historia, ¿en algún momento también has tenido el escudo defensivo de, oye, ok, diluirme a tope porque vamos a crear un super monstruo, pero me gustaría no diluirme menos de X, una cifra? No hace falta no quiero que digas la cifra, pero ¿tienes esa cifra en mente en algún momento en la cabeza? Yo creo que 10%, ¿no? Vale. Yo creo que menos de 10 empieza a ponérsete un poco difícil. Vale. Dicho eso, cuando tienes equipos de co-founders, yo fui un solo founder, cuando tienes co-founders es muy normal estar por debajo de 10. Sí. Estoy hablando para una empresa que quiera montar un $10 billion company, ¿sabes? Y donde, ¿sabes? Tengas mucho skin in the game, aunque sea en porcentaje bajo, pero que, ¿sabes? Al final hay mucho dólar por ahí dentro, ¿no? Hombre, de 100 billones o 10 son 10 billones, no estamos mal. ¿Sabes? Al final, pues claro, David, el pobre está solo con un 25% de Nova, pero tienes una empresa de 70 billones, ¿no? Entonces, yo creo que ese trade-off pues siempre lo tienes que ver y mirarlo, pero como te decía, yo creo que llega un momento en el mundo de emprendedurismo donde lo menos relevante es el dinero. Hay un punto en el cual eso yo creo que lo has superado, has pasado, te das cuenta de que el dinero a partir de determinado nivel pues no aporta nada de valor, casi que te destruye. Sí, nada. Y lo que quieres realmente es hacer algo que te apetezca, que te guste, que cause impacto, que cree ejemplo, que te dé un legado, etcétera, ¿no? Ese momento, ahí que decíamos en 2019, realmente creemos que fue un acierto porque un año y medio después estaba captándome de nuevo otros 200 millones. Sí. Y otro año y medio después estaba captándome otra vez otros 200 millones, ¿no? Hostia. Entonces fuiste de una empresa de 700 millones de valor, 800 millones de valor, a una empresa de 4 bi y medio en un plazo de 2,5 porque le estaba haciendo blitzscaling total. Claro. Estabas bajando precio, aumentando marketing, acelerando el proceso de escala de la compañía para proteger el mercado y aprovechar un momento muy único en la historia de emprendedurismo en el mundo. Claro. Que es un momento donde los tipos de interés estaban prácticamente al cero, el coste de capital era muy bajo y conseguías meterte dentro de la compañía un tipo de dinero que te permitía hacer cosas que eran impensables. O decirlo de otra forma, que tardarías 15 años en hacer lo que hicimos en 2. Claro. Y yo creo que eso fue bueno. Cuando voy ahí a ese momento de final de 21, principios de 22, ¿no? Solo para que tengas un poco de contexto de eso, ¿no? Que también parece que todo está fenomenal y todo está
espectacular. La compañía estaba con 300 millones de euros en revenues, pero con una estructura de márgenes... 300 en revenue, ¿eh? 300 millones de euros en revenues, al final de 21. Cuidado. Pero que estaba con una estructura de márgenes muy comprometida porque le estabas metiendo máximo de crecimiento. Habías doblado, triplicado en 2019, 20 y 21. ¿no? Y para 22 querías triplicar de nuevo. Nosotros en marzo de 22 estábamos triplicando de nuevo contra marzo de 21. Cuando tú triplicas a ese tamaño, tienes que hacer front-loading de equipos, tecnología, de todo. Porque al final, en esas escalas, no se puede triplicar solo apretando un botón y ya está. Tienes que preparar todo lo que va a pasar dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses. La gente que va a estar siendo productiva dentro de 6 meses la tienes que traer hoy. Claro. Te hinchas de coste, sí. Te creas un burn mucho mayor. Y además, nuestro tipo de producto, ¿por qué le consumes tanta pasta también? Porque haces un préstamo hoy, consumes caja hoy, coste de producción, front-loading de provisiones futuras, un montón de cosas ahí, y sin embargo el margen te viene durante el tiempo. Claro. Como le habías hecho un blitzscaling, estabas bajando el precio, el margen te lo había reducido, con lo cual el payback se te había extendido. Estabas en un momento de extrema debilidad, donde tenías una quema de caja de 200 millones de euros por año. Wow. Eso fue el pico donde nosotros llegamos. ¿Y cómo se maneja esa presión mental? Bueno, yo creo que en ese momento, en la industria, teníamos la percepción de que el dinero iba a estar ahí, ¿no? Vale. Los tipos de interés estaban muy bajos, no habían riesgos inflacionarios, no se veían muy claros, el mercado estaba booming, los incumbentes no se estaban moviendo mucho. Entonces era un viento muy a tu favor, ¿no? Y además nosotros le mirábamos el negocio y creíamos en él. Y un poco lo que modelábamos es, si hubiera una crisis en algo, pues tenemos aquí un librito rojo que lo abres y ejecutas y lo que haces es llevar la compañía a break-even de forma acelerada. Vale. ¿Cómo? Pues bueno, reduciendo el ritmo de crecimiento, bajándote un poco el... Y entonces ahí, que las empresas más antiguas lo que hacen es capitalizan ese coste porque te va a ayudar a generar márgenes futuras, nosotros no lo capitalizamos, vale. ¿no? Lo tienes allí como pérdidas y así es más parecido tu cash flow a tu resultado operacional. Entonces, bueno, o sea, yo creo que estás dentro de un modo de blitzscaling que en algunos momentos de la vida de la compañía es bueno hacerlo. Pero ahí el mercado te cambia. Final de 21 nosotros ya lo veíamos, estábamos en plena levantamiento de ronda, recibimos term sheet en diciembre de 21, ya cuando el mercado estaba cayéndose, y el dinero entra en la cuenta en febrero de 22. Desde diciembre de 21 hasta febrero de 22 yo ya estoy, oye equipo, ejecutadme el cierre de la transacción, que yo ya tengo que meterme en otra cosa, que es cómo vamos a rehacer los fundamentos de Creditas, ¿no? En un mundo que se avecina por aquí. Y yo creo que eso fue un acierto, porque hubo mucha gente que acabó de captar en esos momentos y estaba pensando en cómo voy a gastar esa pasta. Y nosotros, pues ya en el primer board, que fue el de marzo de 22, pues ya fue un board donde dije, oye, pues donde dije digo Diego. Y ya no vamos a hacer ese plan de hacer 3X, sino que vamos a hacer esto otro. Vale. Y eso otro implicaba no tanto un tema de reducción de costes de estructura, mucho más un tema de ampliación de márgenes. O sea, nosotros siempre creemos que lo importante es ampliarte márgenes. Si tú te amplías márgenes, si tienes una estructura buena de márgenes, los costes de estructura siempre vas a poder mejorarlos, pero no es donde creas el negocio. El negocio lo creas en los márgenes, en las economies del producto, ¿no? Sí. Y ahí es donde nos centramos. Trazamos un plan para break-even compañía en 1 año y medio y, bueno, más fácil decirlo que hacerlo. Hubo mucha tensión dentro de la empresa. Siempre que coges un Titanic y te lo intentas hacer que esquive el iceberg, hay mucha gente que dice que no, que el Titanic es muy fuerte, que pasa por encima del iceberg, que aguanta, que agárrate, que no se ha cagado. Claro, agárrate fuerte ahí, que tenemos salvavidas de sobra, botes y tal, y que no te preocupes, que tenemos nuestros backers que van a venir a rescatarnos. Y entonces, pues bueno, pues siempre hubo ese tema de tensiones ahí internas. Negociaciones duras internas, claro. Sí, internas. Claro. Y también con el consejo, con los inversores, pero yo creo que ellos se dieron cuenta. En el primer board hubo reticencias de algunos, pero en general todo el mundo dijo, tiene sentido. El segundo board ya estaba todo el mundo 200% alineado. Alineados, claro. Decía, no. O sea, el mundo ha cambiado, hay que meterse de otra forma y demás, ¿no? Entonces ahí, ese proceso de transformación
que estaba muy centrado en las bases del negocio, culminó en final de 2023, o sea, un año y medio después o un año y 9 meses después de ese consejo, donde pues entregamos una Creditas breakivada, con una estructura de márgenes envidiable. Qué bueno. Y con lo más importante de todo, con un mercado por delante donde estamos todavía en el 0,5% de lo que queremos estar. Hoy Creditas... Estáis en el 0,5% de donde queréis. Sí. O sea, queréis crecer 200 veces. Sí. Espectacular. Sí. Yo no sé cómo se construye esa visión. Sergio, se nos está echando el tiempo encima y tengo una pequeña ronda de preguntas rápidas. Dale, venga. Y va a ser un gran desafío porque necesito que cada pregunta, que es muy compleja, me la respondas en 1 minuto. Tips para negociar, porque estás todo el día negociando. ¿Cómo se piensa tan en grande? ¿Cuáles son las personas más importantes a contratar en cada etapa? ¿Qué consejos le podemos dar a toda esta gente que está empezando a emprender? El primero... Sergio, una auténtica maravilla, tío. Muchísimas gracias, ha sido una masterclass. Muchas gracias.